El origen del barroco arquitectónico está en la Europa del siglo XVI, específicamente en Italia. Posteriormente, el barroco se extendió a gran parte del continente y cuando los conquistadores españoles llegaron a México, este género se comenzó a expandir con más vehemencia en su país natal. Así casi a mediados del siglo XVII se comenzaron a erigir construcciones barrocas en América Latina, especialmente iglesias y templos. Barroco mexicano del siglo XVII. Primeramente, ¿qué es el barroco? El término barroco significa perla irregular, que deriva del portugués, y se le dio un uso para señalar un tipo de arte caprichoso y excesivamente cargado, que no seguía fielmente las reglas ni proporciones clásicas. El barroco en México tuvo su mayor expresión en la arquitectura. Esta es el redescubrimiento y la refundación de la herencia española a partir del siglo XVII. En la arquitectura barroca mexicana se multiplican y realzan las formas de los arcos, los frontones son más abundantes y las molduras se realzan. La columna es exuberantemente ornamentada y se decoran todos los entrepaños. Las líneas se rompen hasta el infinito y la talla, así como la escultura, se convierten en elementos decorativos. En obras representativas se tiene a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la cual es la construcción arquitectónica más importante del barroco mexicano. Además está el Templo de Santo Domingo de Guzmán, de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Este templo es un claro ejemplo de la arquitectura barroca novohispana. Otra obra es la iglesia de Santa María Tanantzintla en el estado de Puebla. Este templo es el principal del pueblo, visitado anualmente por miles de turistas. Su construcción inicia en el siglo XVI, pero termina hasta el siglo XVII. En sus características se tiene que utilizaban las formas clásicas y los adornos para manipular sentimentalmente a los espectadores. Además, sus ornamentos conseguían dar una mayor ilusión de movimiento y de excitación visual. Durante el barroco, la literatura española y la de Nueva España comenzaron a parecerse más entre ellas. Sus características eran que esta era erudita y exagerada, incluía muchos juegos y caprichos literarios, tenía muchas paradojas, contradicciones, uso de tesis y antitesis. La lírica era el género más popular de la época y el más importante fue el soneto. Representantes. Juan Ruiz de Alarcón es hoy considerado como uno de los autores teatrales clave del barroco. Entre sus obras destacó La verdad sospechosa, una comedia de carácter, el género que más cultivó el autor. Otra representante muy importante fue Sor Juana Inés de la Cruz. La obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz la convirtió en una de las escritoras más representativas del barroco en México. Pintura barroca mexicana. Las obras eclesiásticas eran las más importantes. Los primeros artistas que destacan en México son europeos. Pintaban la vida de los santos. Uso de la técnica de los claroscuro. Obras representativas: Inmaculada Concepción de Baltasar Echave Rioja. Otra obra, La Concepción de las Magdalenas de Juan Correa. Churrigueresco del siglo XVIII. Diseño interiorista barroco en México. Lo que define al barroco resumidamente es un lenguaje exuberante donde la obsesión decorativa no es algo negativo, gracias al juego de claro y oscuro que logra atenuar los posibles excesos. Como se trata de una noción estética muy relacionada con la religión cristiana, se puede verificar casi siempre una oposición dual de conceptos, como el cielo y el infierno o el pecado y la redención. En la arquitectura barroca mexicana se multiplican y realzan las formas de los arcos, los frontones son abundantes y las molduras se realzan.
El barroco introduce diferentes tipos de columnas o pilares, órdenes provenientes de Asiria, Egipto, Fenicia o Babilonia. Las columnas más típicas del barroco es la salomónica o babilónica. La planta del barroco en general se fundamenta en un templo con corredores y una nave central. Al templo se le suelen adicionar más edificios, una capilla, una sacristía, un patio interior o claustro para el monasterio que cuenta con una sala de trabajo y oración, un refectorio y una cocina. En el interior de las iglesias, detrás de los altares, atrios interiores y los nichos, se levantan hermosos y majestuosos retablos tallados en madera preciosa. Retablo del convento de Santo Domingo, Zacatecas, México, 1750. El convento de Santo Domingo se construyó a finales del siglo XVIII y funcionó como tal hasta el año 1910, siendo Zacatecas, Puebla y Oaxaca los lugares de arquitectura barroca por excelencia en México. Destaca el retablo de Santo Domingo entre los mejores retablos barrocos conservados de la ciudad, realizados por los artistas Felipe Ureño y Juan García de Castañeda. Retablo del convento de San Esteban, Salamanca, 1692-1694. José de Churriguera, su autor, creó un nuevo motivo barroco denominado churrigueresco, en donde no hay más espacio para el vacío y todo el movimiento pertenece como si estuviera cada retablo vivo. Los detalles barrocos son importantes para la ornamentación de las bóvedas en las iglesias. Mediante árboles genealógicos se intenta crear un espacio rebosante de imágenes que traten de cómo se originó la cristiandad. El arte de la escultura está representado por la elaboración de figuras propias del lugar nativo en donde se construye o edifica un templo. El follaje propio del barroco europeo pasa a ser una serie de flora y fauna americana, como plantas, hojas y mazorcas de maíz, frijol, tomate, entre otros, en lugar de la vid, el trigo, el olivo, etc. Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Entre sus áreas se encuentra el altar mayor. La Catedral Metropolitana ha tenido a lo largo de su historia 4 altares mayores. El último fue construido en el estilo modernista y por el arquitecto Ernesto Gómez Gallardo. Altar de los Reyes. El altar de los Reyes se encuentra en el ábside del templo, detrás del altar mayor. Es obra de Jerónimo de Balbas. Su construcción se inició en 1718. Está realizado en estilo churrigueresco, en madera de cedro blanco y ayacahuite. Mide 25 metros de altura, 13.75 metros de ancho y 7.5 metros de profundidad. Debido a estas medidas, es conocida como la Cueva Dorada. Toma su nombre de la talla de santos pertenecientes a la realeza que forman parte de su decoración. Altar del Perdón. El retablo fue realizado por el arquitecto español Jerónimo de Balbas en 1735, siendo una de sus obras más importantes, en el cual las columnas representan el cuerpo humano. En este altar se encuentran las imágenes de Jesucristo crucificado, realizada a pasta de caña de maíz. En el interior de la sacristía se pueden admirar enormes cuadros de los pintores novohispanos Cristóbal de Villalpando y Juan Correa. Los títulos de los cuadros son El triunfo de la iglesia, La aparición de San Miguel, La mujer de Apocalipsis y la entrada de Cristo a Jerusalén. La Catedral de Zacatecas, dedicada a la Virgen de la Asunción. El retablo mayor fue creado por el artista Javier Martín. El altar se encuentra toda cubierta por oro de 24 quilates. Cuenta con 17 metros de altura y 10 de ancho. Se construyó a partir de prismas geométricos, misma que crea espacios a manera de nichos donde se asentan las elaboradas figuras. Además de esta, existen más edificaciones, como la Catedral de Puebla o la Catedral de Guadalajara. ¿Qué entendemos por churrigueresco? Bueno, churrigueresco es un término que se aplica a un peculiar estilo arquitectónico y de decoración muy difundido en España a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Fue introducido a Nueva España por el arquitecto y escultor sevillano Jerónimo de Balbas, que llegó en el año de 1717.
siendo la primera obra de este artista el retablo de los Reyes de la Catedral Metropolitana, que se terminó para 1737. Las formas del barroco en España y México tuvo dos maneras especiales, la columna salomónica y la pilastra estípite. Se le ha llamado al primero barroco salomónico y al segundo, con tropiezos y oposiciones, barroco churrigueresco, dos adjetivos derivados de un nombre y apellido que se deben a dos muy distintos personajes, un rey hebreo y un arquitecto madrileño. La columna salomónica barroca tiene su origen en Roma, en la capilla de San Pedro. Se creyó como el templo de Salomón, regalada al Papa por el sultán Bayaceto. Es una columna ciertamente de origen oriental por ondular y torcer su fuste en tirabuzón, pero es ya helenística por su capitel jónico. Mientras la pilastra estípite nació también en Grecia. Su forma se caracteriza por ser pedestales en forma de pirámide invertida, truncada y alta, que sirvieron para colocar bustos de héroes y dioses y sobre todo de Hermes y Mercurio. En México, este estilo arraiga con tal fuerza que más semeja planta propia que trasplantada, pues no en vano fue en las más ricas tierras del Anahuac donde produjo sus frutos más atractivos. Los representantes en México son Jerónimo de Balbás y Lorenzo Rodríguez. Balbás comienza con la catedral en los retablos de los Reyes y del Perdón. Las fechas para este retablo comienzan en 1718 y terminan en 1737, mientras que Lorenzo Rodríguez con el Sagrario, construido de 1749 a 1762, todos ellos en la Ciudad de México. En el Virreinato de Nueva España, luego México, se consideran como las obras cumbres en el estilo churrigueresco la Catedral Basílica de Zacatecas en Zacatecas. Gracias por su atención.